tardes, mi nombre es Gemma Jacqueline García Sánchez y estudio la licenciatura de Derecho en la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Saltillo. El día de hoy les voy a hablar de los contratos mercantiles, de la materia de contratos mercantiles, quien me la imparte la licenciada Tabene Leila López García. A continuación voy a hablar de los contratos mercantiles. Primeramente les voy a mencionar de los contratos que voy a hablar: consignación mercantil, permuta mercantil, depósito mercantil, comisión mercantil, arrendamiento financiero, prenda, prenda sin transmisión de posesión, permuta, fianza, fideicomiso en garantía, fideicomiso, seguros, transporte, garantías, hipoteca y franquicia. También aquí voy a hablar del concepto, los elementos personales, el elemento jurídico, el elemento real, su clasificación, sus derechos y obligaciones y las causas de extinción. Primeramente voy a hablar del contrato de comisión. Este contrato es un contrato por el cual el comitente le otorga al comisionista mandatos de índole comercial a cambio de determinadas sumas de dinero. Los elementos personales, el elemento personales son el comitente y el comisionista. El comitente es la empresa que tiene los productos y el comisionista es la persona que va y vende los productos. El elemento jurídico es la venta de bienes. El elemento real, son los bienes que se van a vender y se van a entregar. Pues los derechos y obligaciones del comisionista y del comitente. Los derechos y obligaciones del comisionista es aseguración de bienes, el cuidado de bienes, no comprar o vender, no delegar a terceros, no ventas a crédito, derecho a recibir su pago. Las obligaciones del comitente es terminar el contrato, pagar la comisión al comisionista. Después las causas de extinción, que es incumplimiento del encargo, el vencimiento del plazo, el incumplimiento, la muerte o inhabilitación del comisionista. Después es el depósito mercantil, que estos están regulados en el artículo 332 al 357 del Código de Comercio. Primeramente, el concepto es un contrato por el cual una de las partes, llamada depositario, entrega sus bienes con el fin de resguardo mercantil a la otra persona llamada depositario. Sus elementos personales es el depositante y el depositario. El depositante es quien guarda los bienes y el depositario es el que cuida los bienes. El elemento jurídico es el cuidado de los bienes y el elemento real es las mercancías o los bienes a resguardar. Su clasificación es bilateral, oneroso y de colaboración y de trato sucesivo. Sus derechos y obligaciones del depositario es cuidar y resguardar los bienes. También otra obligación es pagar daños y perjuicios en dado caso de daños y la pérdida total. Después son los derechos y obligaciones del depositante, que es dejar el resguardo de los bienes y la entrega del bien en excelentes condiciones. Para terminar, sus causas de extinción, que es incumplimiento del plazo, mutuo acuerdo, muerte, incapacidad del depositario, pérdida o destrucción del bien y renuncia del depositante. Después tenemos el contrato de préstamo mercantil, regulados en el 358 al 370 del Código de Comercio. Primeramente, el concepto es un contrato por el cual una de las personas, llamada prestamista, presta dinero a otra persona llamada deudor. Sus elementos personales es el deudor y el prestamista. El prestamista es la persona física o moral que entrega el dinero y el deudor es la persona que tiene la obligación de pagar dicha deuda. El objeto real es el dinero o bienes. El objeto jurídico es el préstamo. Los derechos y obligaciones del prestamista es cobrar la cantidad más los intereses. Su derecho es cobrar intereses. Su obligación es no cobrar el interés al recibir el capital. Después, los derechos y obligaciones del deudor, que es devolver la cantidad prestada, pagar la cantidad más intereses, ya sea en especie o en
en liquidada, pagar en tiempo y forma y no pagar interés sobre interés. Su causa de extinción es por cumplimiento del plazo o del pago total, causa fortuito o muerte de una de las partes y por mutuo acuerdo. Después es el contrato de compraventa y permuta, regulados del 371 al 387 del Código de Comercio. Primero, el contrato es un contrato por el cual una de las personas llamada al comprador con el objetivo de comercializar lícitamente ya sea mercancías con fines de comercio. Sus elementos personales es el comprador, que es quien adquiere los bienes, y el vendedor es el que transfiere pues los bienes. El objeto real son los bienes y el objeto jurídico es la entrega de bienes. Después tenemos los derechos y obligaciones del comprador, que es que se le paguen daños y perjuicios en dado caso de que el bien esté dañado o esté perdido. Pagar el costo de las mercancías, no pagar el costo de los envíos y exigir en 5 días la cantidad. Pues tenemos los derechos y obligaciones del vendedor, que es la entrega de mercancías en tiempo y forma, pagar el envío, reparar los daños y perjuicios de los bienes o mercancías dañadas. Para terminar, tenemos las causas de extinción, que es por incumplimiento grave, por cumplimiento, por mutuo acuerdo, por pérdida de la cosa, por prescripción, por muerte de una de las partes o por renuncia. Luego, el contrato de permuta, que esto está regulado del 388 al 391 del Código de Comercio. Su concepto es un contrato por el cual dos personas intercambian bienes, muebles o inmuebles sin dinero, pero con el mismo valor. Sus elementos personales es el permutante y el permutado. Su elemento jurídico es el intercambio de bienes y el objeto real son bienes, muebles o inmuebles. Causas de extinción son por vicios ocultos, por evasión, por incumplimiento de una de las partes, por acuerdo mutuo o por muerte de una de las partes. Luego, el contrato de consignación mercantil, su regulado del 392 al 394 del Código de Comercio. El concepto es un contrato por el cual se transmite la disponibilidad, pero no la propiedad de uno o varios bienes muebles a cambio de un pago o restitución del mismo. Sus elementos personales es el consignante y es el consignatario, que el consignante es el que ofrece la mercancía y el consignatario es el que adquiere la mercancía. Después, los derechos y obligaciones del consignatario, que es el pagar el precio pactado al consignante, es el responsable de pagar daños y perjuicios, tiene 2 días hábiles para hacer la entrega de las mercancías y conservar las mercancías en buen estado. Y los derechos y obligaciones del consignante es de no disponer de bienes o mercancías no rendidos. Las causas de extinción es por mutuo acuerdo, por muerte de una de las partes, por ejecución total de las obligaciones, vencimiento del plazo y incumplimiento de las obligaciones. Sigue el contrato de seguros, que está regulado en la ley sobre los contratos de seguros, y el concepto es un contrato donde la aseguradora se garantiza a pagar los daños causados a un bien a favor del asegurado mediante un pago llamado prima. Sus elementos personales es la aseguradora, que es la empresa que pues da los seguros, y el asegurado es la persona que va a recibir el seguro. Su elemento jurídico es el aseguramiento de bienes y el elemento real es el bien. Derechos y obligaciones de la aseguradora y del asegurador. De la aseguradora es pagar la suma asegurada, es el cumplir el contrato, entregar y explicar la póliza, es el pagar los valores garantizados, es el cobrar la prima en tiempo y forma y es reescribir el contrato por los vicios. Luego, los derechos y obligaciones del asegurado, que es pagar la prima, es avisar a la aseguradora del riesgo o el daño, es informar el siniestro, es recibir la indemnización, puede designar también un beneficiario y exigir la póliza y conservarla en el contrato. Causas de extinción es por vencimiento del plazo, es por falta de pago de la prima del asegurado, es por mutuo acuerdo y por muerte del asegurado. Aquí también existen tipos de seguros, que es sobre la vida, sobre incendios, sobre ganado, sobre transporte y entre otros más.
Luego tenemos el arrendamiento financiero, que están regulados del 408 al 418 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Su concepto es un contrato por el cual el arrendador adquiere bienes determinados para uso y goce y disfrute temporales al arrendatario con fines de comercio. El elemento real son los inmuebles y sus accesorios. El elemento jurídico es el arrendamiento de bienes y accesorios. Los elementos personales es el arrendador, que es el que entrega los bienes, y el arrendatario es el que recibe los bienes para uso y goce y disfrute. Luego las obligaciones y derechos del arrendatario, que es comprar bienes, pagar parcialidades, cargas y accesorios, elegir proveedores, él responde por daños. Y por último, sus causas de extinción, que es la finalización del pago, incumplimiento, pérdida o destrucción del bien. Luego sigamos con el contrato de transporte, que es un contrato por el cual una de las partes, llamada porteador, se encarga de transportar bienes o mercancías a un destinatario, al remitente para su entrega. Elementos personales pues es el porteador, el consignatario y el remitente. Su elemento jurídico es la transportación de bienes, y el elemento real son las bienes o mercancías. Luego sigamos con los derechos y obligaciones del porteador. La obligación que tiene es el responsable de daños y perjuicios, que debe respetar el plazo convenido, debe exigir que la mercancía esté embalada, rotulada, y su carta aporte, que debe de cobrar flete. Y luego sigamos con las obligaciones y derechos del remitente o cargador, que es exigir la transportación y entrega de la mercancía, que debe solicitar la independencia por pérdida por su culpa, la entrega de mercancía embalada y rotulada, y debe de proporcionar facturas, guías y la carta aporte. Luego sigue las obligaciones y derechos del destinatario, que es revisar el estado de la mercancía, reclamar la indemnización si pasó algún daño, pagar el flete por contrato y recibir la mercancía. Por último, sus causas de extinción, que es por incumplimiento, por cumplimiento, por pérdida total de la mercancía o del bien, por mutuo acuerdo y por rescisión judicial. Luego sigamos con el concepto de franquicia, que es un contrato por el cual el franquiciatario mantiene uso y goce de la marca del franquiciante. El elemento personales pues es el franquiciatario y el franquiciante. El elemento jurídico es el uso y goce de la marca, y el elemento real es la licencia de uso. Clasificación es bilateral, cerrado, de colaboración, nominativo, real, principal, de no competencia, de trato sucesivo, de traslativo de goce y oneroso. Luego sigamos con los derechos y obligaciones del franquiciante. Primero, debe de pagar las regalías o contraprestaciones, debe supervisar la marca, debe otorgar la licencia de la marca y capacitar al franquiciatario. Sigamos con los derechos y obligaciones del franquiciatario, que debe ser las ventas establecidas por el contrato, no debe divulgar la información, debe de ser el uso de la marca contractual, y debe obtener manual para comercializar. Para terminar, las causas de extinción, que es por violación del uso de la marca, del pacto de renovación, por incumplimiento de la obligación, por muerte o incapacidad de las dos partes, y por disolución o quiebra por una de las partes. Sigamos con el contrato de garantías, que es prenda sin transmisión, de posesión, fianza y hipoteca. Sus elementos personales es el acreedor prendario y el deudor prendario. El elemento jurídico es garantizar el pago de la obligación, y el elemento real es el bien mueble. Su clasificación es accesorio del contrato de compraventa y de préstamo mercantil, es bilateral, discutido, es de trato sucesivo, es oneroso, nominado, cerrado, traslativo de dominio y custodia y adhesión. Luego sigamos con los derechos y obligaciones del acreedor prendario, que es la conservación del bien en buen estado, la no propiedad del bien, de recibir el bien, de retener el bien hasta que se cumpla la obligación. Dos obligaciones y derechos del deudor prendario, que es que debe de entregar el bien al acreedor
pagar la obligación, debe de exigir la devolución del bien después de pagarlo y recuperar el bien después de pagarlo. Sigamos con el contrato de fianza, que es un contrato por el cual el fiador se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si no cumple con la obligación. Los elementos personales es el fiador, el deudor y el acreedor. El elemento jurídico es garantizar la obligación. El elemento real es pagar la deuda. Su clasificación son nominativos, accesorios de la compraventa y compraventa, prenda, hipoteca, son plurilateral, son onerosos, ciertos y real. Vamos con las obligaciones. Primero las obligaciones del fiador, que es solicitar el embargo de bienes, la división por varios fiadores, el pago por el deudor y la conservación de la solvencia. Ahora las obligaciones del acreedor, que debe de exigir el cumplimiento, que puede demandar primero al fiador, permitir que el fiador haga valer sus beneficios y no debe combinar la obligación sin consentimiento. Luego los derechos y obligaciones del deudor, que debe de cumplir la obligación principal, debe hacer la vía de regreso y el fiador debe de responder por él. Causas de extinción es por cumplimiento, por plazo vencido y por prescripción. Luego sigamos con el contrato de hipoteca, que es un contrato por el cual mediante el deudor constituye un derecho real sobre un bien inmueble de su propiedad a favor del acreedor para garantizar el cumplimiento de una obligación sin entregar la posesión. Sus elementos personales es el acreedor hipotecario, el deudor hipotecario. El elemento jurídico es garantizar el cumplimiento de la obligación y el elemento real es el bien inmueble. Luego su clasificación, que es accesorio del contrato de compraventa, es nominativo, es bilateral, es oneroso, es cerrado, es real, es cierto y es definitivo. Luego con los derechos y obligaciones del acreedor hipotecario, que debe de conservar lo garantizado, puede hacer venta judicial, no disponer del bien y respetar el contrato hipotecario. Luego los derechos y obligaciones del deudor hipotecario es usar y disponer del bien, solicitar cancelación ante el registro público, es conservar el estado del bien y el pago de la obligación. Sus causas de extinción es el pago de la obligación, la renuncia del acreedor, la cancelación registral y la pérdida total del inmueble. Luego tenemos el contrato de fideicomiso, que es donde el fideicomitente transmite la propiedad o titularidad de bienes o de derechos a una institución fiduciaria, pero beneficiando al fideicomiso. Los elementos personales es el fideicomitente, el fideicomiso y la institución fiduciaria. Su elemento jurídico es la transmisión de bienes a la institución fiduciaria. El elemento real son los bienes. Su elemento de validez es su forma, su consentimiento, su objeto lícito y su mora. Su clasificación es de trato sucesivo, real, nominativo, cierto, abierto, definitivo, cerrado, oneroso y plurilateral. Luego los derechos y obligaciones del fideicomitente. Puede tener varios beneficiarios, ser indemnizado por mala fe, solicitar garantía y transmitir. Luego del fideicomiso, recibir bienes o derechos, el cumplimiento del bien. Luego derechos y obligaciones del fideicomitente. El fideicomiso debe ser legal. El contrato debe ser por escrito y debe registrarse los bienes ante el registro público de la propiedad. Luego sus causas de extinción es la condición imposible, el cumplimiento del contrato y convenio y revocación. Y por último tenemos el fideicomiso en garantía, que es un contrato por el cual se transfiere bienes y derechos a un fiduciario autorizado con el fin de
garantizar el cumplimiento de una obligación a favor del fideicomisario y en caso de incumplimiento se venden los bienes. Sus derechos y obligaciones del fiduciario es administración de los bienes, debe de ejecutar la garantía, sin posesión no responde por los bienes y contraprestaciones sobre venta. Derechos y obligaciones del fideicomitente es transmitir bienes como garantía, la conservación del bien, usar, transferir, vender bienes, el cumplimiento del contrato. Y por último, los derechos y obligaciones del fideicomisario es notificar el pago para el derecho, recibir el pago. Bueno, ya para terminar, estos son los derechos y obligaciones, la clasificación, la forma, el concepto, el elemento jurídico, el elemento real y los elementos personales de los contratos ya mencionados. Estos también fueron explicados por varios compañeros y también con ayuda de la licenciada. Así es como pudimos obtener cada una de los conceptos ya mencionados.